Ahí está Connie Delgado Parra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio, Fede, Tere? Qué gusto estar con ustedes. Buen día. Igual. Y con la audiencia, por supuesto, perdón. Claro. Teresa Rodríguez de la Vega, buenas tardes. Hola, Julio, acá desde una ciudad de México muy cambiante climáticamente. Muy buenas tardes. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Sí, complicado. Bueno, Teresa, gracias. Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio, Connie, Tere, audiencia. Hola. ¿Astillero cambiante en lo político o en lo climático, Tere? En las dos cosas, pero me refería a lo climático, a que ayer uno salió sin suéter, regresó con abrigo y así. Parece una metáfora de los conflictos sociales políticos de las ciudades. Uno salió con suéter y se lo tuvo que cambiar. Luego llovió sobre mojado. Exacto, va a llover sobre mojado, con la gente. Sí, está buenísimo el clima político. No, están muy metafóricos aquí todos ustedes, pero bueno. Connie Delgado, pues vamos entrando a lo que acaba de mencionar Federico Bonazo. La CENTE reaparece, llega al Zócalo, se instala paro nacional por 3 días. Insisten en la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, que siempre han señalado que es dañina a los intereses de los trabajadores al servicio del Estado y en particular a ellos, los profesores o trabajadores de la educación, y advierten además que de no atenderse sus reclamos, exigencias y no establecerse una mesa de negociación y solución, podrían realizar protestas en el marco del Mundial. ¿Qué opinas, Connie? Pues a mí me parece que ahí pues está la mano de Mario Delgado, ¿no? O sea, finalmente sigue esa discusión, es un personaje que no quieren, y bueno, no es una cuestión menor, pues justamente él fue de los que aprobó cuando la reforma educativa, ¿no? Con Peña Nieto, él aprobó y sí fue una reforma que en realidad era una reforma laboral, no era una reforma educativa, que lastimó muchísimo los derechos de las y los trabajadores. Entonces, yo pienso que ahí la disputa en realidad sigue siendo, pues, con esta figura de Mario Delgado, y pues en efecto la presión para la presidenta pues es mucha, porque imagínense que en pleno mundial, en pleno momento de mostrar que México es seguro, que México tiene condiciones políticas en equilibrio, unidad nacional, etcétera, etcétera, y de pronto tener manifestaciones en el Zócalo. Entonces pues sí es una forma pues de mucha presión. Y yo creo que al mismo tiempo se junta también con lo de la reforma electoral, o sea, yo creo que forma parte como de muchas aristas. Se vienen las elecciones de 2027, en efecto, y entonces muchos intereses empiezan a jugarse en ese aspecto. Y bueno, ya hablaremos ahorita de la revocación del mandato, pero sí considero que incluso tiene que ver con la idea de que se disminuyan los recursos de los municipios, ¿no? Uno dirá, ¿y cómo está conectado todo eso? Bueno, pues finalmente, cuando pensamos en el sector de los maestros, de los trabajadores, pues tienen anclas muy importantes este movimiento social en los municipios. Entonces, pues yo creo que es una suma de cosas, Julio, y que bueno, hay que verlo, hay que empezarlo a desmontar por partes, ¿no? Connie, nada más para precisar, señalas que está ahí la mano de Mario Delgado como autor de reformas y de acciones políticas que dañan a la CENTE, ¿o crees que en contubernio con la CENTE? Ay, esa es una pregunta muy delicada, porque en realidad yo pienso que en realidad justamente lo que hace Mario Delgado es jugar para las dos partes. Eso ha sido como siempre su estrategia, jugar como bisagra. Entonces, en efecto, sí hay como una parte con los maestros que está metiendo la mano en términos, ¿cómo decirlo? O sea, que está influyendo en términos como de controlar al sindicato de maestros. O sea, la influencia ahí sería controlar para tranquilizar las cosas, pero al mismo tiempo, pues también está jugando del otro lado, ¿no? O sea, también está participando, digamos, influyendo en términos
pues del próximo proceso electoral, aunque él ya no está en el partido directamente, pero está influyendo también pues en candidaturas y en todo esto. Entonces sí pienso que está jugando como para ambas partes. Bien, Connie, gracias. Sobre este tema, Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de todo este marco que hemos estado platicando con Connie? Yo creo que hoy en la mañanera la propia presidenta dijo una cosa que constituye el centro de la movilización del magisterio democrático y tiene que ver con que dijo, están instaladas el diálogo con la Secretaría de Educación Pública y con los titulares de los ejecutivos de los estados donde tiene presencia la sección democrática, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y se cederá y se atenderá a sus demandas en la medida de lo materialmente posible, ¿no? Y la propia presidenta dijo algo, porque pues hay cosas que no se pueden y para que se pudieran, pues lo único que podría pasar es que subamos impuestos, ni lo mande Dios. Y yo creo que ahí está el corazón. Yo creo que en el tema del magisterio democrático, la 4T tiene un problema de frente y tiene el problema de que tiene que justificar su criterio de realidad sobre la base del cual dice no todo es posible, y el corazón de no todo posible es la reforma pensionaria neoliberal que no se ha echado para atrás y que ya se dijo, no se puede echar para atrás. Entonces, este criterio de realidad pues está amarrado a un gran pendiente de la 4T, que es una reforma fiscal progresiva. Si no se avanza en la reforma fiscal progresiva, la 4T tiene un pendiente porque hay una cosa de voluntad política a favor de las mayorías y de los sectores populares, un paso que no se ha querido dar, y en tanto no se dé, la gente tiene una demanda legítima en la mesa a la que no se le puede contestar con criterio de realidad si no se avanza hacia pensar posible una reforma que agrave a las grandes fortunas. Entonces el discurso a mí me parece como redondo, ¿no? Es decir, atenderemos las demandas materialmente factibles, y en lo materialmente factible, la demanda nodal del magisterio democrático no es atendible porque no se puede sin aumentar impuestos. Pues venga, que se aumenten impuestos a los más ricos. Mientras eso no se haga, yo creo que sí la 4T tiene un flanco débil, en principio y en criterio material. En principio, porque la reforma fiscal progresiva es lo último que le falta a la 4T para asentar su política de que por el bien de todos primero los pobres, y eso implica gravar a los más ricos. Y en segundo, un criterio material de que la vocación del Estado de volcar el aparato estatal y la financia pública hacia el bienestar de las mayorías tiene que estar soportado en mecanismos progresivos que graven las grandes fortunas. Entonces, tanto en términos como de principio y de ideal, de identidad política de un gobierno cuyo lema es por el bien de todos, primero los pobres, como en términos de criterio material de poder sostener a largo plazo una política agresiva de bienestar para los más pobres y para los que más lo necesitan, pues necesitamos reforma fiscal progresiva. Mientras eso no ocurra, la demanda de la gente tiene razón material y también política y por principio. Y por último digo que hay que tomarse en serio lo que dicen los profes y las profas respecto a su proceso movilizatorio, porque si hay un sector que tiene brazo organizado, creo que hay muchos ánimos sociales, acá el propio Federico es una voz importante al respecto, hay muchos ánimos sociales de que en el Mundial tenemos que movilizarnos, pues la CENTE es un sector que tiene la infraestructura organizativa para garantizar un proceso movilizatorio sostenido durante el Mundial, y creo que es un factor que va a haber que tener en cuenta de aquí a la inauguración. Nada más. Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, me parece que hay dos temas posibles. Uno, la protesta en sí de la CENTE, la movilización, sus objetivos, su contexto, y otro, el Mundial como escaparate de múltiples protestas sociales, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, cuando menos, Federico. Sí, empezamos por lo primero. Yo creo que Tere da en el corazón del problema cuando se establece una contradicción entre programa declarado y acción política pública concreta. Es decir,
aparte de que era una promesa de campaña, la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 de la propia presidenta actual, además de eso, la clave para calibrar el verdadero carácter o cualidad transformador y de izquierda de un gobierno que se dice de izquierda es su capacidad o su voluntad de entrar en confrontación en algún momento directa con ese capital que tiene un enorme poder extorsivo. Y aquí lo estamos viendo muy concretamente. Las Afores tienen un tremendo poder extorsivo sobre el gobierno, porque la imposibilidad financiera que declara la presidenta de volver al sistema solidario de pensiones tiene que ver con el interés de esas Afores que se llevan con la especulación financiera que generan, con el ahorro de los maestros o de los trabajadores del Estado en general, un pedazo gigantesco del Producto Interno Bruto, como esto lo ha denunciado muy bien Luis Hernández Navarro. Siempre hay que volver a la crítica puntual y a la manera que tiene explicar las demandas del magisterio Luis Hernández Navarro. Y en la medida en que este gobierno no eluda esa confrontación, que se puede entender desde la política real, ojo, no, yo no estoy diciendo, apelando a una inocencia, ¿no? Justiciera, pero me parece que sí, la historia también va a calibrar qué peleas se dieron y cuáles no, cuáles se podían dar o no, dirán otros, esta no se puede dar, pero a veces no se puede dar, entonces el beneficiado de esa imposibilidad real es el gran capital, no la clase trabajadora. Eso por un lado, Julio. Por el otro lado, lo del Mundial, a mí me parece un gesto de indolencia inmoral celebrar un Mundial operando con un gobierno que captura paisanos y los mete en campos de concentración, gente latina. Otra vez el AI secuestró a una periodista ayer en la mañana, hace un par de días. Es decir, el ataque de las fuerzas de seguridad trumpistas, de la Gestapo de Trump, a la libertad de expresión, a las instituciones democráticas de los Estados Unidos, a la gente que protesta allí, a la gente que porta un tatuaje o pinta de ser latina, que separan familias y las encierran en lo que son virtualmente campos de concentración, lo que estamos viendo en Alligator, Alcatraz. No se puede hacer una fiesta, una justa deportiva con un país que financia un genocidio en Gaza, practica todo esto que acabamos de describir y denunciar en su propio territorio, afectando por supuesto a México, que planea el castigo colectivo sobre un país latinoamericano como Cuba o que invade otro como Venezuela. Parece que el 3 de enero de este año hubiera ocurrido hace un siglo, no, ocurrió hace 2 meses. No se puede, y bueno, es un elemento de presión social que estos movimientos pueden ejercer con el gobierno, y yo digo que de manera legítima sí, lo va a hacer. Y es como organizar una fiesta en medio de un caos, ¿no? De un caos lleno de inmoralidad y de agresión a pueblos del mundo, incluido el mexicano, a nuestros paisanos acá en los Estados Unidos. Es un mundial sin Irán, uno de los clasificados no va a ir. Es absurdo, ¿no? Y yo creo que es una manera también de desafiar ese poder económico que sigue diciéndole a nuestros gobiernos qué tiene que organizar, cómo organizarlo, cuándo dar derechos o cuándo quitar derechos si ese capital se molesta demasiado. Así lo. Gracias, Federico. Sobre este tema, Connie, ¿qué opinas del Mundial como escaparate de protestas? ¿Qué opinas de México como parte de la organización y como anfitrión de una parte de este campeonato mundial que se realizará en 3 países? ¿Qué tanto en las circunstancias mundiales y en las circunstancias nacionales? ¿Y qué tanto como escaparate de protestas sociales, Connie? Sí, Julio, quisiera hacer una acotación al margen antes con respecto a mi comentario anterior porque está conectado con esta situación. Yo decía de Mario Delgado que, digamos, ha funcionado como en una doble adscripción, ¿no? Ustedes recordarán que en mayo de 2025, cuando estaba el paro de la CENTE, él llegó con respuestas, con propuestas como últimas, o que la tomaban, o que si no significaba que ellos estaban jugando por otra vía política, o que era otro el interés político. Pero paralelamente se supo, ¿no?, que él estaba negociando con la sección 22 en Oaxaca, y justamente eso fue lo que generó una fractura y fue lo que permitió que se levantara el plantón.
en aquella época. A eso es a lo que me refiero con que juega de un lado y del otro, ¿no? Y bueno, el hecho de que ahorita la CENTE esté planteando lo del Mundial y México como escenario, digamos, internacional en términos o sea, por un lado, en efecto, hay una barbarie, ¿no? En Medio Oriente, en Estados Unidos, en muchas partes producida por Donald Trump, pero al mismo tiempo, ayer escuché una entrevista interesante al embajador de Irán, y él mencionaba, justo a propósito del Mundial, decía que él solicitaría a la presidenta Claudia Sheinbaum que como México había sido el único país que había mostrado las mentiras de Estados Unidos, que había mostrado las imágenes que estaban sucediendo en Irán y que en México sí había una prensa independiente que estaba mostrando la realidad y que estaba mostrando que Estados Unidos no estaba ganando ni que era de que ya había llegado a Irán y había conseguido el triunfo. Entonces, que él pediría a la presidenta que Irán jugara aquí. O sea, que el espacio de México se abriera para que los partidos donde jugara su selección fueran en México y no en el otro, no sé en qué sitio le tocaría jugar, no sé cómo quedaron los grupos. Pero Seattle y Los Ángeles, Connie. No, exactamente. Entonces él decía que la presidenta solicitara que se hiciera el cambio de los partidos hacia México. Y él afirmaba que finalmente, aunque se trate de un espectáculo, es un espectáculo que implica una cuestión política en términos de lo que está sucediendo ahora en el mundo. Esto lo traigo a colación justamente por eso, porque en efecto, el espacio del Mundial se convierte hoy pues en un espectáculo político, ¿no? Más allá de lo deportivo, más allá de los ánimos que genera la gente, pero en realidad es un escenario que está planteado en términos, por ejemplo, ¿qué va a hacer Trump si va a, digamos, su intervencionismo que está planificando con el escudo de las Américas hacia México? Pues estamos en riesgo. O sea, se le preguntaba a la presidenta Sheinbaum el otro día también si estaba preparado el ejército para los militares y todas las fuerzas militares en caso de que hubiera una irrupción de Estados Unidos en el momento del Mundial. Y decía la presidenta, no, eso no va a pasar. Pero a mí me queda la duda que Trump, motivado por generar votos en sus próximas elecciones, entonces, claro, intervenga en México. Entonces, sí, es un espacio muy delicado y muy frágil. Bien, Connie, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas? Mundial y protesta social, fútbol y política, negocios y movilidad combativa de las sociedades. ¿Qué opinas, Teresa? Yo creo que el Mundial va a ser un laboratorio muy interesante respecto al lugar político que en el espectro ocupa un gobierno progresista como el de la 4T, y eso al interno y al externo. Porque al interno los sectores que se van a movilizar son sectores que le quedan a la izquierda a la 4T, todos ellos. Es decir, está el sector de las madres buscadoras, está el sector antigentrificación, está el movimiento muy juvenil por las 40 horas, es decir, defensores del territorio, muchos agrupados en torno a el zapatismo y las convocatorias que el zapatismo ha hecho denunciando al Mundial del Despojo, creo que le llaman. Entonces, creo que internamente el Mundial va a ser un escenario de movilidad, y la CENTE, y hoy día la CENTE, ¿no? Un sector que también le queda a la izquierda. Hay que ver, por ejemplo, si el normalismo rural también se va a sumar, pero el punto es que internamente el Mundial está suscitando un ánimo movilizatorio de los sectores que le quedan a la izquierda, y por lo tanto, pues va a ser un momento en el que la 4T va a volver a estar a prueba respecto a cómo se relaciona con las expresiones políticas que le quedan legítimamente a la izquierda, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que
es un poco más el ánimo de lo que pone muy bien Federico en la mesa, tiene que ver con la insostenibilidad de una fiesta mundialista en el contexto internacional actual, con sede en Estados Unidos. Además, no solo el mundial como si nada pasara y como si la vida pudiera seguir su rumbo post-Gaza, asfixia de Cuba y todas las guerra ilegal contra Irán, etcétera, etcétera, pero además en Estados Unidos. Si uno se pone a pensar dónde quedaron los castigos que se le impusieron a Rusia con la invasión de Ucrania, ¿no? Es decir, cómo no estamos en una situación de decir no puede ser sede mundialista un país que está incursionando ilegalmente, señalado así por la ONU, generando un conflicto que nos tiene en vilo de la Tercera Guerra Mundial a todo el globo, ¿no? Entonces, la insostenibilidad de una gesta mundialista en el marco internacional me parece que es algo que tenemos que ser capaces de ver más allá del contexto de la 4T y su relación con Estados Unidos. Esto es un ánimo de pensarlo fuera un poco de nuestra propia agenda, ¿no? Entonces, me parece que el Mundial va a suceder. Me parece que hay que intentar que sea una fiesta de movilización y de denuncia, y me parece, por ejemplo, que hay que intentar recrear esos momentos en los que gestas deportivas se visten de las causas de los pueblos, ¿no? Y hoy las causas de los pueblos es el genocidio en Gaza, la soberanía de Cuba, la soberanía de Venezuela y la fuerte condena a la actuación impune de Donald Trump y Netanyahu a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Intentar recrear el ánimo que a veces el deporte pone, como en el Argentina 3, Inglaterra 2, que tenía todo el significado antiimperialista de Malvinas, o que ayer nos regaló una pequeña alegría con la victoria de la selección venezolana de béisbol sobre Estados Unidos en la final. 3-2. Sí, no creo que podamos evitar el mundial, pero creo que mal haríamos de empezar a generar un discurso de estigmatización de quienes pensamos que es un momento para movilizar a los pueblos, denunciando que no está bien vivir en un mundo en el que se pueda dar un mundial en las condiciones en las que se está dando. Bien, gracias, Teresa. Federico Bonazo, bueno, pues ve lo que has desatado aquí con los comentarios mundialistas, futboleros y demás. Pero bueno, creo que es un momento justamente para ir iniciando pues la serie de reflexiones que nos llevan a lo que implica el Mundial de Fútbol como negocio, como modelo de enajenación social, como modelo de control y de complicidades políticas también. Y bueno, por otro lado, la protesta social, que encuentra ahí un escaparate y una posibilidad de manifestarse, potenciando los reflectores sobre ese evento deportivo, si no es que hay algún acuerdo para que los grandes medios no den tribuna a este tipo de protestas, que también puede suceder. Federico, no sé si quieras agregar algo sobre esto o le entramos al otro tema a nivel de cancha, con riesgo de tarjetas rojas, expulsiones y demás, que es lo de la revocación de mandato y la posibilidad, si se aprueba la iniciativa presidencial llamada Plan B, tal como ha sido presentada, de que la propia presidenta pueda promover el voto a favor de sí misma cuando llegue ese momento de la revocación de mandato. Federico. Sí, vamos a ese tema si quieres para no abrumar a toda esa audiencia que lo sé muy bien, una gran pedazo de la audiencia que el fútbol les vale, no les interesa y se aburren profundamente y se irritan cuando nos metemos en ese tema. Solo decir que el mundial estaría legitimando este mundo. No pasa nada, se puede invadir Venezuela, se puede bombardear una escuela de niñas en Irán, se puede causar 1 millón de desplazados en el Líbano, se puede incendiar Beirut, y no pasa nada, vamos a jugar al fútbol como si nada hubiera ocurrido. Yo, como tipo que ama el fútbol y además el mundial particularmente, yo me paso entre mundial y mundial 4 años especulando con cómo vienen las selecciones, le voy a todas nuestras selecciones latinoamericanas, me lo tomo muy en serio y muy apasionadamente y lo disfruto mucho el mundial, pero creo que no hay espacio realmente en el mundo y además pongo sobre la mesa si Trump sigue así, pongo sobre la mesa si se va a celebrar el mundial. Bien, del otro tema, pues que no podemos decir mucho, es un plan B, no sé cómo calificarlo, que pierde varias de las iniciativas que más entusiasmaban o que por lo menos podían plantear
una conversación legislativa que apostara realmente, sobre todo a un punto clave que ahora queda ya muy desdibujado, que es el financiamiento de los partidos, el reducir los costos de este sistema electoral que tenemos. Ahora se concentra mucho en la revocación de mandatos, se ha convertido en el eje de la nueva protesta con pues, este argumento. Yo puedo estar de acuerdo con la presidenta cuando dice cómo no va a intervenir el propio aludido en la revocación en defensa de sí mismo o de las cosas que ha hecho para... Pero eso ¿a dónde nos lleva? ¿No? ¿Cuáles van a ser los límites o los no límites de la campaña de revocación de mandato? Suena más a controlar los dispositivos plebiscitarios que puedan favorecer a Morena que una reforma política como se nos había ofrecido. Y esto es concesión a socios políticos de Morena. Y en cuanto a concesión, pues ya desanima mucho. A mí, la verdad es que nunca me entusiasmó particularmente. No me entusiasmaba ni el tema. Llevamos no sé cuánto, ya un mes o más, hablando de un tema donde no había ninguna iniciativa que dijera, esto realmente es transformador. Se ponía en juego el asunto de los pluris, que detona una conversación democrática muy interesante, que es la función de la representación proporcional en nuestras democracias, que para mí es casi que una regla democrática esencial, ¿no? Que la sociedad esté representada en el Congreso de la manera más proporcional posible, ¿no? Esa conversación también queda fuera ahora, entonces, pues sí, ¿qué más, no? Sí. Ya la pieza decisiva de esta nueva iniciativa ya no es el ahorro, ¿no? Es el tema de la revocación. En fin, ¿no? Poco entusiasmo me parece que genera en las audiencias. Por ahí me equivoco, porque hay sectores que están fascinados con esta discusión y nada más soy yo el que está expresando una opinión muy personal. Bueno, Federico, gracias. Connie Delgado. Connie, ¿qué te parece lo que hoy ya queda de este esfuerzo o estas propuestas de reforma electoral y que ahora quedan solamente en el llamado Plan B? ¿Te parece que es suficiente, insuficiente, que quedó muy descafeinada esa propuesta o que es suficientemente robusta? Y te pediría en especial tu punto de vista respecto al tema de la revocación de mandato y la posibilidad de que la persona sujeta a esa revocación, que sería la presidenta de la República, hable en espacios públicos, en la mañanera, lo platicamos hace unos minutos con Sergio Gutiérrez Luna, en la mañanera, en actos públicos, en giras por los estados, hable promoviendo el voto a favor de sí misma en esa revocación. Connie. Fíjate que no me parece nada robusta, me parece muy descafeinada la ley. Sin embargo, sí rescato algo y que a lo mejor ni siquiera es algo que rescate nadie, pero es algo que yo reviso en términos, perdón que lo diga así, pero en términos teóricos estamos frente a una crisis estructural. Esta crisis estructural, ¿qué significa? Es algo muy sencillo para nuestra audiencia. Significa que las instituciones no responden a las necesidades que tienen las personas en el espacio de gobierno, ¿no? Con ese punto de partida, cuando la ley lo que aporta es decir, nos vamos a ir a reducirle los recursos a los municipios. En realidad es algo más que reducirle el presupuesto no a los municipios, sino reducirle el presupuesto a toda la institución que configura al municipio, es decir, el cabildo, los regidores, porque ahí es donde se inscribe la corrupción más grande de este país. Lo sabemos perfectamente quienes nos dedicamos al estudio de la política y de la corrupción, sabemos que se tiene que cortar por la vía de los municipios. Entonces, este cambio que está postulando la presidenta es muy importante, porque implica meter el enfoque, la vigilancia, en el espacio más delicado y más débil de la política y de la administración pública. Entonces, en ese sentido, me parece interesante, pero claro, a nadie le llama la atención. Es así como de, bueno, que haya 15 regidores, pues, ¿qué más me da? Pero ella toma un dato interesante, dice, en Colima, un diputado local gasta alrededor de 5 millones de pesos. En Baja California, 38.
esa diferencia es muy importante, te habla de la corrupción, solo ese dato, ¿no? Y entonces, me parece, en ese sentido, me parece que es un punto a favor para pensar cómo revertimos la crisis estructural que estamos viviendo. Y luego, con respecto a la revocación, yo ahí sí, híjole, yo creo que sí soy como muy de cultura ciudadana. Yo creo que esa herramienta es para el ciudadano, para la ciudadanía. Entonces, quien tiene que postular, si se lanza, si se apuesta por una revocación de mandato por la presidenta, la gente lo tiene que organizar, lo tiene que solicitar, porque justamente es la posibilidad que tú tienes para decir, no quiero que un gobernante continúe. O sea, tú no pides una revocación de mandato para decir, sí, sí, que siga gobernando Claudia Sheinbaum. Tú pides, o sea, la lógica es ofrecer una herramienta para defenderte del abuso de poder. Entonces, una revocación de mandato es, yo la uso, la solicito porque quiero que se vaya Claudia Sheinbaum. Y entonces, cuando ella dice, la ley dice, ella puede defenderse, bueno, la manera que se defiende es como está gobernando durante todo este tiempo. Ella no tiene que salir en el periodo de la revocación en la que yo como ciudadana fui a pedir que se me dé este derecho para retirarla de su cargo. O sea, ella no tendría que intervenir, pero lo estoy viendo desde el punto de vista estrictamente teórico, pues, o sea, esa es la lógica del uso de una herramienta de ese estilo. Entonces, que ella participe es absurdo, no tiene pertinencia. Ella ya está participando ahorita. O sea, va a llevar 3 años demostrar lo que está haciendo. Ese sería mi punto de vista. Bien, Connie, gracias. Teresa, yo he escrito acerca de lo surrealista, porque un día dije que era kafkiano y me corrigieron y me dijeron, oye, Kafka escribía muy bien y lo que se está escribiendo ahora no está nada bien escrito en términos de estas propuestas de reformas. Lo surrealista es que ese mecanismo de ejercicio de revocación de mandato, coincido con lo que dice Connie, pues debería ser de quienes quieren que sea revocado un personaje que está en el poder. Y estamos viviendo el mundo al revés. 4T y Morena van a impulsar que se realice ese ejercicio para confirmar que la gente sí quiere que siga Claudia Sheinbaum, y por otra parte la oposición, que debería ser la que impulsara esa oportunidad de quitar del poder a Claudia Sheinbaum, se retrae y dice no participamos porque es un juego de simulación hecho para aparentar una especie de referéndum aprobatorio de la persona que está ejerciendo el poder ejecutivo. No sé, ¿qué opinas, Teresa? Sí, mira, voy a intentar llegar a eso, Julio, porque me parece muy interesante, pero voy a intentar como primero empezar por pensar el así llamado plan B un poco más integralmente, porque creo que si estábamos ante una reforma político-electoral, nos quedamos con una reforma electoral económica, o sea, ya se le quitó toda reforma política, ya no hay un cambio de concepción del diseño del Estado mexicano y los mecanismos de representación, que era la apuesta fuerte. Yo, al contrario, Federico, sí estaba bastante optimista con el alcance de lo que se propuso respecto a la representación proporcional, porque creo que no había habido voluntad en este país de ponerle un dique a la inercia de la clase política y de los acuerdos intraclase política, que generaban muchos procesos de descomposición, incluso de proyectos políticos virtuosos, ¿no? Entonces, me parecía que la forma en la que se resolvía en el plan A la representación proporcional, sacando del juego a las cúpulas partidarias, me parecía como muy interesante y me parecía una buena reforma política, más allá que de electoral, política, porque cambiaba las inercias del hacer política institucional en el país. Creo que eso, quitándole eso y el alcance de lo que se denominó plan B ahora, y que pues ya vimos lo que es, si es con B de bajito, o sí, como de B de bájale, o no sé, es una reforma que ahorra por una lógica de austeridad que ni siquiera le toca al centro del político de la austeridad en este respecto, que era lo de acotar el presupuesto de los partidos. Creo que ese era el corazón que emergía como demanda ciudadana, no tanto lo de los cabildos y lo de los municipios, que me parece que es importante para optimizar recursos y generar una situación más justa en el interior de la República, pero no es una reforma que dé en el blanco de lo oneroso
que puede resultar la operación electoral en México, y eso evidentemente fue producto de la presión de la clase política a la que se le dejó intocada, ¿no? Entonces creo que es una reforma que no es política, es una reforma económica, de austeridad, por un lado, y por otro lado una reforma electoral, que ahí es donde, y llego a lo que tú me preguntas, Julio, y que has estado poniendo muy pertinentemente en la mesa, que tiene que ver con, no puede ser que se quiera impactar en la normatividad nacional para en realidad garantizar que les vaya bien en las elecciones intermedias. Yo no lo puedo, de verdad no me encuentro otra explicación de que revistamos esto de Plan B como si fuera en la misma dirección que la reforma político-electoral. Ahora nos quieren convencer de que esto que se está presentando tiene que tener la legitimidad que tenía aquello, que sí atentaba contra las inercias de la clase política, ¿no? Entonces, ahora parecería que con esto del 27, pues en realidad se nos está pidiendo que la estructura de la figura misma de la revocación de mandato, coincido con Connie, que debería estar pensada para ser un instrumento de la ciudadanía frente a los mecanismos de degeneración del poder y lo que sea, ahora en realidad funciona como un engrane para enfrentar con mejor posición unas elecciones intermedias que ya tienen la experiencia del 21, que fueron complicadas, y que bien se sabe que son las elecciones en las que, como no está en juego la presidencia, pues son elecciones en donde puede pesar más el voto de castigo, allí donde la 4T ha tenido, por pactos insostenibles, indecibles o por inercias de la clase política, pues desempeños muy, muy, muy problemáticos, ¿no? Entonces, me parece que no está bien. Más allá de que si la presidencia puede hablar o no, porque a mí me parece que no creo que sea el centro del problema. El problema es que poniéndonos a pensar que la reforma política que nos están proponiendo ahorita viene amparada con la misma legitimidad que venía la anterior, es hacernos en realidad trabajarle a un acomodo que lo que busca garantizar es que la 4T salga bien parada de unas elecciones intermedias de las que la experiencia inmediata reciente no la dejó tan bien parada, ¿no? Bien, gracias, Teresa. Federico Bonazo, hay asuntos internacionales que creo que merecen que les dediquemos el tiempo que resta de nuestra mesa. Particularmente, pues hay dos, creo que podemos irlos tocando. El de Cuba, la circunstancia que se ha venido, el anuncio de un funcionario del gobierno cubano, miembro de la familia Castro, que ha anunciado pues nuevas medidas económicas que podrían plantearse, que en esencia es que cubanos residentes en el exterior puedan invertir en Cuba. Yo en una plática con Gerardo Arriola, que fue reportero, corresponsal muchos años allá y conocedor de la realidad, le decía, bueno, pues Marco Rubio puede convertirse en inversionista, hacer un portafolio de inversión enorme en Estados Unidos e invertir y comprar todo lo posible en Cuba. En fin, ¿cómo vas viendo ese proceso, Federico Bonazo? Escuchando a varios compañeros cubanos, unos más cercanos a Díaz-Canel, otros más críticos, otros en el medio y otros en la extrema derecha, lo cual me produce algunos inconvenientes intestinales. Por ejemplo, lo que fue ver la hora de opinar ayer de Leo Zuckerman con gente que opinaba, que insisten en llamar embargo al bloqueo, por ejemplo, ¿no? Y ahí no es un problema semántico. Cuando tú lo llamas embargo, hablas de que es una decisión unilateral de uno de los socios comerciales o de una relación entre dos países y uno decide ya no comerciar con el otro. Eso sería el embargo, ¿no? El bloqueo es la ley Helms-Burton, que tiene ya décadas, y la Torricelli antes, que es decir, la exteriorización del embargo. Es decir, si tú comercias tercer país con el país con el que yo tengo problemas, en este caso Cuba, yo te genero sanciones a ti. Y está plagado de ejemplos de sanciones que ha puesto Estados Unidos incluso a la banca italiana cuando ha sido intermediaria financiera de operaciones comerciales con Cuba. Es decir, están bajo amenaza permanente, no ahora solamente con los aranceles, sino a lo largo del tiempo con otra serie de instrumentos de presión diplomática y comercial y financiera, aquellos que quieran tener relaciones con Cuba, comerciales, económicas. Entonces, es fundamental esto ponerlo siempre sobre la mesa cuando se va a hablar de Cuba, porque entonces no, es que es un embargo. Ahorita sí sería un bloqueo, dicen algunos, porque ya esto
el bloqueo energético, pues ya ahora ya es un bloqueo, antes no lo era, no, siempre ha sido un bloqueo que ha tenido un enorme costo, y aquel irresponsable que proponga tener una conversación sobre Cuba, diciendo que ya no se le puede echar la culpa al bloqueo de lo que sucede, es una persona que quiere sacar un porcentaje fundamental del análisis a la hora de discutir el tema Cuba. Tema que da para muchísimo, Julio. Da para preguntarnos el rol de la democracia, ¿qué son estas democracias ahora? ¿Qué se propone? Otra pregunta que está en estas conversaciones que uno escucha de compañeros cubanos que están muchísimo más informados o metidos todavía que uno, a pesar del compromiso incluso emocional que tiene uno con la isla, es la gran pregunta de si viene ya el final absoluto de la apuesta socialista. Es decir, si esta primera medida que estamos viendo, que no es la primera medida que tiene Cuba de abrir sus mercados, esta vez es un guiño a los cubano-estadounidenses, a los cubano-americanos, como se les llama, ¿no? O otros diásporas cubanas, de decir, pueden recuperar un poco de aquella patria que extrañan y que, según ustedes, les fue arrebatada por los Castro. Bueno, fue disputada por la Revolución Cubana en todo caso, no arrebatada como suelen llorar. Y esa transición o estas nuevas medidas de apertura económica, ¿qué significan en cuanto al destino del proyecto socialista, ¿no? Y eso es muy interesante conversarlo. Y aquellos que festejan prematuramente o no tan prematuramente o muy ruidosamente el final del socialismo deberían preguntarse a sí mismos qué están festejando cuando se festeja el final de un proyecto humanitario, solidario, donde se había puesto la agenda de los derechos por encima del desquiciamiento que producen los mercados, porque también vemos la alternativa neoliberal del mundo. ¿Cuál es? Que las sociedades se sometan a los mercados, un eufemismo para decir que en realidad se sometan al poder concentrado de unas élites que cada vez tienen más recursos y poder económico en sus bolsillos a costa de haberle metido la mano en la cartera a las clases medias y trabajadoras. Hacia allá va el mundo, hacia allá van las cifras oprobiosas de la desigualdad que vive el planeta Tierra. Y ese va a ser entonces el proyecto entonces ahora para Cuba. Y el que festeje eso, creyendo que a Cuba llega la democracia, me parece que hace gala de una inocencia muy perniciosa. Hay quien incluso está diciendo por qué Latinoamérica en este momento, a ver, demonios, no se coordina más para que termine la tiranía cubana, cuando estamos los de la postura contraria diciendo que Latinoamérica, por Dios, que por lo menos Petro, Lula y Claudia se coordinen un poco más entre ellos para detener el avance del fascismo sobre la isla. El castigo colectivo al pueblo cubano no puede tener ninguna justificación, ni pensando en la democracia, ni pensando... si el pueblo cubano, que es un pueblo mucho más culto de lo que muchos detractores de la revolución quieren hacer pensar, que ha tenido hasta hace muy poco una increíble respuesta en índices, o sea, ese proceso social que llamamos revolución, que ha derivado en sucesivos gobiernos, ha mantenido los indicadores sociales más importantes en salud, en educación, en vivienda, muy altos, incluso comparados con países de la región. Me perdí un poco el hilo de lo que estaba diciendo, pero bueno, finalmente concluyo. Ya no toco el tema Irán, que me parece parte... Sí, si quieres en la segunda oportunidad. Me parece parte de este mismo mundo que estamos viendo, sí, ¿no? De esta misma impronta unilateral del eje Israel-Estados Unidos sobre el resto del planeta. Gracias, Federico. Connie Delgado, por favor, el tema Cuba, anuncios de cambios en política económica, perspectivas, expectativas, Connie. Bueno, otra vez igual no soy tan pesimista en esta ocasión, no sé por qué hoy llegué muy optimista en ciertas cosas. Fíjense, o sea, evidentemente, pues bueno, Estados Unidos llevó a la tablita a Cuba, ¿no? O sea, ya con el bloqueo energético, pues bueno, ya lo llevó, es inhumano, ya es muerte, o sea, ya es llevarlo al límite de la muerte. Entonces, claro, tiene que responder y tiene que decir, a ver, negocio, quiero hablar, quiero negociar, y plantea una negociación diplomática. No es menor pensar en una negociación diplomática, en un espacio en el que ya no creemos en la diplomacia y, en efecto, pueden estar negociando Irán y Estados Unidos
viernes y el sábado atacarlos. Pero aquí sucede una cosa particular. En este momento se puede usar la diplomacia si tienes el respaldo popular, que es un poco la lógica, y me vengo al ejemplo de México. O sea, ¿por qué Claudia Sheinbaum todo el tiempo está apostando por la diplomacia? Porque la diplomacia se ejerce a partir del respaldo popular, y ella lo tiene. Entonces, el signo que yo veo de Cuba, de Díaz-Canel, es este mismo gesto. Abre la conversación y dice, negociemos con Estados Unidos. Claro, no está confiando en él, obviamente no es que confíe en Donald Trump, pero digamos, lo que hace es abrir un espacio de diplomacia. Esto significa que no estamos hablando, y lo vinculo con lo que señalaba ahorita Fede, en términos de si estamos hablando del fracaso de la revolución social en Cuba. Yo pienso que no. Yo pienso que justamente esta apertura, o sea, no es la primera vez que Cuba se abre a la inversión privada, o sea, desde 1980 lo hizo, luego en 90. Esto está abierto desde hace mucho tiempo. Claro, cambia la lógica. La diferencia es que ahora los cubanos que están en el exterior pueden invertir. Creo que ese es el único giro que es diferente, según estuve revisando, no es menor, pero al mismo tiempo implica tal vez la posibilidad no que se derrumbe la revolución social cubana, sino instrumentar un mecanismo nuevo para empezar a ligar socialismo con democracia. Y no estoy hablando de socialdemocracia, por eso no uso el término, sino... ¿Y a qué me estoy refiriendo? Estamos ante una crisis de la democracia radical. ¿Qué hizo Estados Unidos? O sea, Donald Trump demolió a la democracia, la convirtió simplemente en un proceso electoral dirigido a legitimar la llegada de dictadores al poder. La libertad la identificó como forma de egoísmo despiadado, y la justicia quedó reducida a una política de venganza. ¿Qué está planteando, digamos, esta posible reconfiguración de Cuba? Está planteando una nueva forma de pensar la democracia, una nueva forma de pensar la libertad y la justicia. Entonces, para mí más bien se estaría abriendo no un espacio como muchos dicen, ya se va a instrumentar la perestroika cubana. No, yo pienso que más bien puede ser una reconfiguración para repensarnos desde América Latina, desde el Caribe, en términos de una clave distinta de democracia socialista, por decirlo de algún modo. Bien, Connie, gracias. Sobre el mismo tema, Teresa, ¿qué nos dices, por favor? Yo creo que lo voy a intentar plantear como en dos grandes como rubros. Uno tiene que ver con que uno no puede pensar que estamos ante una salida diplomática, porque es una salida arrancada de una política de extorsión genocida. Cuba está siendo obligada a poner en discusión el modelo de cooperación o de participación económica de capitales privados de cubanos en el exterior, en el país. Además, la operación de capitales privados de cubanos en el exterior, que han tenido por décadas una actuación decidida contra el gobierno y el proceso revolucionario en Cuba, ¿no? Entonces, por supuesto que esto también apunta a generar las condiciones de posibilidad para que existan procesos de contrarrevolucionarios en el propio territorio cubano, que lleguen por la vía de la presencia económica de los actores que han estado por décadas intentando que el gobierno cubano emanado de la revolución del 59 caiga, ¿no? Entonces, me parece que no podemos pensar que estamos ante un proceso de reconfiguración de la economía cubana de cara a los desafíos del mundo actual, ¿no? Estamos ante la medida obligada de un proceso extorsivo que el mundo no pudo parar, que el mundo no quiso y no pudo parar. Un proceso extorsivo absolutamente injerencista, en donde declaradamente se dice nosotros vamos por todo y el bloqueo no se termina hasta que no se cambie el régimen, dijo Marco Rubio. Entonces no es nada más un reacomodo económico, es la venganza de Playa Girón en manos de Marco Rubio que está enfermo de odio contra la pequeña isla en el Caribe y sus pobladores. Entonces,
Me parece que estamos ante una situación complicada que extrañamente el anuncio de la apertura a esquemas de intervención económica o de presencia económica de capitales privados de cubanos en el exterior, en el país, se anuncia al tiempo de un endurecimiento en el discurso de Díaz-Canel, en el sentido, creo, para no frasearlo más, dijo algo así: ante el peor escenario a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor chocará con una resistencia inexpugnable. Entonces hay como un endurecimiento del discurso, que estuvo incluso acompañado por este llamado de Silvio Rodríguez de ¿dónde está mi arma? Yo quiero mi arma para que el pueblo en armas defienda su revolución. Y también pues con la presencia desde hoy y mañana, y se va a acrecentar este fin de semana, de fuertes contingentes, de numerosos contingentes de apoyo internacional a Cuba, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa. Yo creo que es muy peligroso que estemos como intentando decir: esto ya se está por terminar, el anuncio de medidas de apertura ya va cerrando, porque creo que tenemos que confiar en que la capacidad de resistencia del pueblo cubano encuentre ecos en el mundo, en la comunidad internacional, para que evitemos que cualquier resolución de este impasse sea una resolución arrancada. Yo no digo más porque en realidad creo que siendo 18 de marzo, yo en realidad lo que quiero es robarle unas palabras a mi general Lázaro Cárdenas, porque la revista Memoria sacó un texto que Cárdenas leyó en una manifestación de la juventud en solidaridad con el pueblo de Cuba, allá por 1961, hace un chorro de tiempo, y la vigencia de este documento de verdad me parece que eriza la piel. Les quiero leer solo un cachitititito mínimo que dice lo siguiente: el pueblo de Cuba es un pueblo que tiene conciencia de lo que está haciendo. Hoy muchos de ustedes que conocen la sensibilidad del pueblo cubano, ¿creen que pueda ser un pueblo de esclavos? ¿Creen ustedes que en un pueblo que está armado, hombres y mujeres, pueden los dirigentes mantener una dictadura? Entonces es conveniente que haya pleno conocimiento de lo que están haciendo los pueblos. No vamos a resolver el problema de México y de los demás países con simples gritos o acciones aisladas. No, debemos organizarnos, que se organice la juventud de toda América Latina, que se organicen los sectores intelectuales, los obreros, que respondan a sus compromisos y obligaciones, que en cuanto al sector campesino, este se organiza solo. De esta manifestación debe salir un mensaje firmado por las agrupaciones estudiantiles, obreras, campesinas, intelectuales, de todos los sectores aquí representados, pidiendo que se levante el bloqueo que se tiene por mar y aire sobre la isla de Cuba, que no pueden permitir los pueblos de América Latina que se mantenga el bloqueo sobre Cuba, a la que tratan de ahogar, decirle que o abre el bloqueo o lo vamos a abrir. Como dice ese muchacho que ha gritado, vamos a levantarlo. Yo sí creo que tenemos que invitarnos a pensar un poquito más como Lázaro Cárdenas, un poquito en el sentido también del mensaje del expresidente López Obrador el otro día, y tenemos que ver cómo hacemos para que esto que ya parece inminente no ocurra, porque la derrota es de todos, y como decía Cárdenas, la suerte de Cuba es nuestra suerte. Bien, Teresa, gracias. Sí. Sí. Cuando yo me refiero, porque a veces se entienden las palabras de manera literal, cuando yo hablo de que se está abriendo un espacio distinto de diplomacia, no me estoy refiriendo a la relación Estados Unidos-Cuba. Justamente lo que hace, desde mi punto de vista, Díaz-Canel es abrir su voz al espacio internacional, una voz que no había tenido. O sea, Cuba no había tenido una voz hasta anteayer, en ese sentido. Él lanza y dice, está bien, vamos a negociar. La respuesta de Trump es, yo me apropio de Cuba el día que pueda y como quiera y hago lo que se me hinche la gana. Y claro, eso le permite a Díaz-Canel responder inmediatamente, decir, hey, Estados Unidos lo que quiere es apropiarse del país. Estados Unidos lo que quiere es expulsarnos de todo, o sea, justamente le permite introducir, eso es la diplomacia no me estoy refiriendo uno a uno, el orden internacional implica abrir tu voz para que los demás países se empiecen a enterar y empiecen, digamos, a dialogar contigo. Entonces, en ese sentido me refiero, ¿no? Y me parece importante hacer la aclaración, Julio, perdón. Bien, Connie, gracias. Federico, postrecito, por favor, que ya el tiempo se nos ha ido agotando, Federico.
cumple el próximo, creo que cae el martes 24 de marzo, el 50 aniversario del golpe cívico-militar de Videla y compañía en Argentina, y hay varias actividades allá, muchísimas, monitoreadas por el régimen represivo de Milei, y lo que va a significar en Argentina va a ser también muchos actos de confrontación con el negacionismo mileísta de lo que ocurrió durante la dictadura militar argentina. Pero en México también va a haber muchas actividades. El sábado que entra, en la casa Refugio Citlaltépetl, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, hay un encuentro al que está invitadísima todo el mundo, todos los amigos que quieran ir a recordar con la comunidad Argenmex lo que fue y sigue siendo la resistencia del pueblo argentino contra lo que fue el golpe militar y lo que hoy pinta como hermano casi gemelo, con otras formas, pero con agresiones muy, muy parecidas a la clase trabajadora por parte del gobierno de Milei. Esto pasa por la mañana del sábado que entra, y el domingo hay una actividad bien bonita que es, no sé si la habíamos hablado, si la había comentado Tere en el programa pasado, pero la reiteramos, que es la de ir a pintar pañuelos blancos en homenaje a la lucha de abuelas y madres de Plaza de Mayo, a la que convoca Hijos México, esta organización compuesta por hijos de desaparecidos, tanto mexicanos como argentinos, como de otro lado. Eso es en el Zócalo, ahí estaremos con la gente compartiendo espacio, y son varias actividades. También en Mero 24, en la UAM Xochimilco, hay toda una serie de charlas y pláticas para pensar el 50 aniversario del funesto golpe de Estado en la Argentina. Bien, Federico, gracias. Connie, por favor, postrecito. Yo solo quiero decir que realmente me parece una actitud de negligencia política de parte del PT, del PBM, a propósito de la actitud que tuvieron para no aprobar la ley de la presidenta, y esto lo menciono porque justamente escuchaba la entrevista que le hacías a Sergio Gutiérrez Luna, y la respuesta que él dio diciendo que no se podían enojar con esos dos partidos porque pues estaba en vista las elecciones del 27 y tenían que ir en unidad. Me parece una negligencia política que no puedo dejar de señalarla en términos del abandono, de la apatía hacia la ciudadanía. O sea, evidentemente solamente están es la crisis radical de la democracia a la que estamos asistiendo, ¿no? No solo en México, no solo en el mundo con Trump, sino todas las instituciones a nivel local, a nivel estatal, en fin. Sí señalar esto, señalar el divorcio que hay entre partidos políticos en términos de esa negligencia política y la ciudadanía, y que me parece muy preocupante. Bien, gracias. Perdón, Connie, es que se pasmó tantito. Sí, decía que me parece muy preocupante este divorcio, ¿no?, entre partidos políticos, y que, digamos, esta reforma que acabamos de discutir es una consecuencia de esto, ¿no? O sea, y me parece que el término adecuado para mí es negligencia política, o sea, es la apatía de los partidos políticos hacia el ciudadano. No les interesa, simplemente mantener su posición y su postura, ¿no? Entonces, sí quería señalarlo en términos de que es una cuestión preocupante y que la ciudadanía, pues, tendríamos que tener una forma de organización crítica frente a eso, ¿no? Bien, Connie, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, para cerrar, postrecito, por favor. Bueno, primero que me acabo de encontrar con la noticia de que Costa Rica acaba de retirar su embajada de Cuba, pues en claro seguimiento a los acuerdos que tomaron de asedio conjunto a la isla en el así llamado Escudo de las Américas, y que creo que es importante que desde el bloque de gobiernos progresistas, Colombia, Brasil, México, se conteste multilateralmente al asedio a Cuba. Y la otra, un poco, dime. Tere, ¿me permites nada más para agregar, pues, dentro de estas noticias relacionadas con este tema, lo que está reportando diversas agencias informativas, en el sentido de que un buque que transporta crudo ruso parece dirigirse a Cuba, mientras la isla caribeña vive su peor crisis por la falta de combustible? Eso lo dice Bloomberg. Y está esta otra información que dice: petrolero ruso sancionado
lleva crudo a Cuba según rastreadores. Un petrolero ruso sancionado transporta más de 700,000 barriles de petróleo a Cuba en plena crisis energética y bajo sanciones de Estados Unidos, según datos de rastreo marítimo. Ya veremos si se confirma esta información, pero bueno, vaya que tiene contexto. Recordemos que la propia Cancillería rusa dijo que estaban no solo el repudio general a lo que está sucediendo de la política de Estados Unidos contra Cuba, sino que además habría la ayuda material que fuera necesaria. Recuerdo esa parte final del comunicado. En fin, Teresa, disculpa la interrupción y adelante. Parecerían buenas noticias, esperemos que se concrete. Así es. Bueno, y la otra, le mandé a Alex un par de cartelitos. Uno es del evento que se está convocando este domingo en el Zócalo, del que hablaba Federico, para conmemorar el 50 aniversario del golpe en Argentina. Creo que el mensaje es muy bonito, tiene que ver con pintar pañuelos, florecer memoria. Me parece que es una convocatoria muy linda de Hijos México al que habría que asistir, y el punto es que sí se está pidiendo que llevemos nosotros nuestros insumos materiales para pintar, ¿no?, en el piso estos pañuelos blancos gigantes. Esto es el domingo a las 10 de la mañana, de 10 a 13 horas. Y un día antes, en pleno 21 de marzo, primaveral, va a haber un evento por las niñeces palestinas en el Teatro Lola Cueto, aquí en Coyoacán. Es un espacio chiquito, muy acogedor, en el que va a haber cuentacuentos, talleres, y al final de la jornada va a haber un concierto de La Coraza. Entonces, bueno, si también se quieren dar una vuelta, un fin de semana lleno de iniciativas de sur-sur. Entonces, nada, queda ahí la invitación doble. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Connie, gracias, Teresa, gracias, Federico, y nos vemos próximamente. Gracias a los tres. Hasta luego.